Vamos a entrar ahora con la presión que ejercen los fluidos. Recuerda, en este caso vamos a ver presión hidrostática. Fluido estático, ¿ok? La presión que van a ejercer los fluidos estáticos, los fluidos en reposo. Un fluido en reposo ejerce fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Vean el ejemplo aquí del globo. Voy a cambiar aquí mi lapicero. Vean aquí el globo que contiene agua. Y la fuerza que ejerce el fluido lo va a hacer sobre todas las paredes, sobre toda la pared del recipiente. En este caso lo va a hacer de manera perpendicular. ¿Cómo sé esto? Si el globo está completamente lleno de agua, ¿qué pasaría si ustedes le abren un agujero aquí? Pinchan el globo. Pues lo que va a comenzar a pasar es que fluye agua. Si pincho aquí, fluye agua. Si pincho aquí, fluye agua. En donde quiera que yo genere o haga un huequito, va a fluir agua. Y esto se debe a que existen fuerzas todo el tiempo que están ejerciéndose sobre el recipiente. No porque no vea que se mueve, no existe la fuerza o no existe esta presión. Imagínense que están empujando una pared y la intentan mover, ¿sí? Todo el tiempo están empujando y no desplazan la pared, no ocurre nada, pero está constantemente aplicándose una fuerza, ¿ok? Se está constantemente aplicando una presión. La fuerza gravitacional atrae un líquido hacia el centro, hacia abajo, hacia adentro del recipiente que lo contiene. La presión hidrostática es aquella que ejerce un líquido o fluido que se encuentra en reposo. Para un concepto práctico que ustedes se puedan aprender o que puedan entenderlo, es una presión que ejerce una columna de fluido sobre el fondo del recipiente que lo contiene. Existe algo que se conoce como la paradoja de la hidrostática, en donde la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. Pero ustedes van a decir, bueno, si hace poco nos acaban de decir que la presión es igual a la fuerza sobre área y que la presión depende de la superficie en donde se aplica una fuerza. Y aquí los fluidos, pues en mi fórmula, cuando yo veo presión hidrostática, yo no veo la forma del recipiente, no veo el área, la superficie, sino estoy viendo que depende solamente de la densidad, depende de la gravedad y depende de la profundidad. En este caso la representamos aquí con la letra H, ¿no? Como una altura. Pero en ningún momento nosotros vemos la superficie, la forma del recipiente. Así que, aunque es presión, esta no depende del área, no depende de la forma del recipiente. Nosotros tenemos aquí como ejemplo una imagen de unos vasos comunicantes, y cada uno de estos tiene una forma diferente. La pregunta es, ¿en dónde creen ustedes que se ejerce mayor presión hidrostática? ¿En el 1, el 2, el 3, en el 4 o en el 5? Pero no olvides de ver la fórmula. La realidad es que es exactamente la misma presión hidrostática. ¿Por qué? Porque, volvemos a repetir, aquí ya no depende, esta presión ya no depende de la forma del recipiente, depende de la profundidad. ¿A qué se refiere con profundidad? Estamos aquí desde la superficie hacia el fondo del recipiente. Todos tienen la misma profundidad. Y si estamos hablando del mismo fluido, tendrían la misma densidad. Y como estamos en el mismo planeta y están abiertos los recipientes, estamos hablando de la misma gravedad. Es decir, si fuera agua, sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 por la profundidad del fluido. Esta altura que estamos viendo aquí. Y están en reposo. Si quieren imaginarlo en el mar, en el agua, ustedes van a tener aquí la superficie y aquí el fondo marino. Con mucha imaginación, claro. Esta superficie del agua lo vamos a conocer como espejo de agua. Y aquí como fondo marino. La distancia o la profundidad que hay entre el espejo del agua y la profundidad total del fondo marino, hasta el fondo marino, esta distancia, esta profundidad, lo vamos a conocer también como tirante de agua. La distancia que hay entre el espejo de agua, la superficie,
y el fondo marino. O profundidad total, como lo quieran ver. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Repito, no depende de la forma del recipiente. Si tú te sitúas en la alberca en un punto, a una profundidad, vas a recibir una presión hidrostática. Es como si te estuviera aplastando el agua. Si ustedes ponen atención, vamos a cambiar ahora de lapicero. Si ponen atención, es densidad por gravedad por profundidad. Densidad por gravedad, ¿quién es? ¿Se acuerdan? No. Densidad por gravedad es peso específico. Estamos hablando de que si ocupamos la densidad del agua, sería el peso específico del agua. O sea, un peso que depende de la profundidad y es el que te hagan de cuenta. Imagínense que te está aplastando una columna de agua. Un buzo busca un cofre a una profundidad de 30 metros bajo la superficie del mar. Calcula la presión hidrostática que ejerce el agua sobre el buzo. Antes de resolver, quisiera que imaginaran cuando se ha tenido la oportunidad de ir a una alberca y sumergirse hasta el fondo. ¿Qué es lo que sienten en la cabeza? Sienten como si se las aplastaran, ¿no? Y entre más profundo sienten más presión. Saben que es presión, pero hay que llamarlo por su nombre completo, esta presión hidrostática. Y más adelante vamos a ver que se trata también de una presión absoluta, donde también tenemos que tomar en cuenta que nos está aplastando el aire. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita la presión hidrostática, esta columna de agua que te está aplastando, pues es lo que tú estás sintiendo. En este caso los buzos tienen que tomar en cuenta estos cálculos de presión, porque van a bajar a ciertas profundidades y entre más profundo van, mayor presión hidrostática. No lo olvides, porque la fórmula es un producto. Si yo no cambio mi fluido, sigue teniendo la misma densidad. La gravedad no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a estar cambiando? Va a estar cambiando la profundidad. Más profundidad, más presión hidrostática. Menos profundidad, menos presión hidrostática. Cuando ustedes lean, vamos a anotar nuestros datos aquí. Bueno, vamos a remarcarlos nada más. Ustedes lo pueden anotar. Un buzo busca un cofre a una profundidad de 30 metros bajo la superficie. Ok, bajo la superficie. Desde el espejo del agua hacia abajo tengo 30 metros de profundidad. Y dice del mar. Ojo, en muchas ocasiones no te dan esta densidad. Solamente te van a decir del mar o solamente te van a decir de agua, ¿no? Si estás en una alberca, de agua. Y en el caso de la alberca, pues ocupas o va a haber agua dulce. En el caso del mar, pues es agua salada. La densidad del agua de mar es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. En algunos lados lo van a ocupar como 1027. Y también depende de la zona, pues va a cambiar por la salinidad va a cambiar esta densidad. Pero por lo regular para ejercicios prácticos se ocupa 1027 o 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Si ocupamos 1030 kilogramos sobre metro cúbico, que también te lo podría dar el problema más adelante, que les digo, es muy común que cuando digan agua de mar, pues se puedan ocupar estos dos que les acabo de mencionar. Sería así: presión hidrostática, recuerden que es densidad por gravedad por la profundidad. ¿Densidad de quién? Del fluido, en este caso sería el agua de mar, que sería 1030 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la profundidad, que son 30 metros. Si ustedes hacen el análisis dimensional, se van a dar cuenta que queda Newton sobre metro cuadrado. Tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, me va a quedar Newton. Este metro de aquí, al dividir, me va a quedar metro cuadrado. Así que quedaría Newton sobre metro cuadrado, que eso es igual a pascales. Sigue teniendo las mismas unidades que presión que habíamos platicado. Ustedes hacen el producto, la multiplicación, observen muy bien las unidades, por lo mismo que les acabo de comentar, por las unidades que voy a obtener, que son pascales. Así que hay que hacer bien las conversiones. Si están en sistema inglés, hay que tener todo en sistema inglés. Si yo veo que me lo están dando en pies, pues puedo hacer la conversión a metros, si quiero ocupar la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, el resultado me da 303.129 pascales, o 303.13 kilopascales. Llamando equivocando. Bueno, calcula la presión que se requiere un suministro de agua para que el líquido suba a una altura máxima de 50 metros. No sé si les ha pasado de repente,
se activa la bomba desde la cisterna hacia el tinaco. Y ustedes ven que se están bañando y de repente disminuye la presión de la regadera. ¿Qué significa? Pueden ocurrir dos cosas, o pueden estar ocurriendo dos cosas. Uno, se te tapó la regadera. O segundo, ya el agua se está terminando. O sea, ya te estás acabando el agua del tinaco. Y como el agua del tinaco está disminuyendo la profundidad, hay menor presión hidrostática. Hay menor presión. Bueno, también quiero que imagines que tú eres ya la persona que va a realizar su cálculo para poder comprar su bomba. Y con lo que has aprendido, pues lo vas a calcular para poder comprar una bomba adecuada para tu casa. Así que tienes que calcular la presión que se requiere para que puedas subir una altura de 50 metros. ¿Cómo harías esto? Con la misma fórmula de densidad por gravedad por altura. Sería, en este caso, si te dice agua, pero no es agua de mar y es agua potable, pues es agua dulce. Recuerden que cuando es agua dulce, la densidad del agua, aquí no le borré, ya no voy a repetir el video, es agua dulce, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Agua dulce, agua potable, o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, vamos a ocupar nosotros 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por los 50 metros, que sería igual a 490.500 pascales. Esa sería mi respuesta. Yo requiero una bomba que ejerza esta presión ligeramente mayor a esta presión, alrededor de esta presión, ¿sí? Mayor. Si es menor, pues simplemente no va a subir el agua. ¿Por qué no va a subir el agua? Vamos a hacer el análisis para que vayan entendiendo qué está pasando aquí. Ya no es como el problema anterior, en donde estamos hablando del mar y la profundidad, pues en este caso lo veríamos así, ¿no? El buzo estaría por aquí. Aquí lo que queremos hacer es subir agua. Y a veces eso nos causa conflicto también porque ocupamos esta fórmula de presión hidrostática. Bueno, conforme yo voy subiendo agua, el fluido va ganando altura. El fluido como tal, el agua, va a tener, cuando llegue a la máxima altura, va a tener una presión hidrostática que tiende a ir hacia abajo. Acuérdense, la presión hidrostática es porque tiende a ir hacia abajo, ¿sí? Yo voy a tener mi columna de agua en la tubería. No sé si les ha pasado que de repente ya no hay agua en el tinaco, pero le abren a la llave y sigue saliendo agua porque todavía se desahoga, o todavía sale el agua que se encuentra en la tubería almacenada. Entonces, esta agua que tengo en la tubería va a salir por la misma presión que les estoy comentando. Va a fluir. Ahora, si yo quiero subir, yo tengo que ganarle a esta presión hidrostática que va a generar esta columna. Yo lo que estoy calculando es la presión, prácticamente la presión que hay en esta tubería. Por cierto, recuerden que estamos hablando de fluidos ideales. Entonces, lo que yo necesito es, nada más tomo como referencia este número porque yo requiero algo mayor, ligeramente mayor a este número para que yo pueda ganar. Imagínense que vamos a hablar sin unidades de fuerzas. Tú que estás viendo el video contra mí. Y vamos a hacer fuercitas, vamos a jugar a las fuercitas. Si yo tengo 10 de fuerza, sin unidades, ya saben, así nada más un número cualquiera. Si yo tengo 10 de fuerza, ¿cuánto necesitas tú para ganarme? Si tú dices que 10, estaríamos ahí batallando, pero no nos vamos a mover. Si tú quieres ganarme, tendrías que tener más de 10 para poderme ganar. Exactamente es esto, ¿no? Si yo calculo ya la presión hidrostática que necesito vencer, pues ocupo una mayor, ligeramente mayor, para que yo pueda vencer esta presión. Si yo la elevo de más, pues voy a estar sobrado de la presión, ¿no? Para poder elevar el agua.